Buenas, mi nombre es Estefania Arón y en conjunto con mi compañera Adir Ladies Marín, el título de nuestra investigación es Efectividad de un programa de pausas activas para la reducción del nivel de estrés laboral en el personal médico de una clínica de la ciudad de Santa Marta. Como contenidos en nuestro trabajo vamos a encontrar marco teórico, planteamiento de problemas, variables, tanto dependiente como independiente, objetivos, metodología, plan de intervención, resultados, conclusión, anexos y referencias. En primera instancia, vamos a hablar un poco sobre qué es el estrés y qué es el estrés laboral. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en 1956, ellos plantearon que el estrés es la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Desde entonces se viene usando como este concepto de diferentes maneras y en diferentes ámbitos. ¿Sí? Hoy en día se utiliza o escuchamos mucho hablar de estrés y lo que es estrés laboral. El estrés laboral es un concepto que en sí es definido como las respuestas fisiológicas y psicológicas del comportamiento del individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas o externas en el área laboral. Están, se pueden presentar tanto estrés fisiológicos como estrés psicológicos. Hablamos un poco de cuáles son los causantes del estrés como tal. Entonces están los estresores, lo cual lo podemos definir como ese cualquier suceso, cualquier situación, cualquier persona, cualquier objeto que de cierta forma cause un impacto o alguna impresión en el organismo humano. Podemos encontrar estresores de ambiente físico, estresores en la tarea, en lo que estamos haciendo, en el control de la tarea, que viene siendo como esa responsabilidad que tenemos hacia la actividad que estamos realizando. Están los estresores de la organización y las relaciones interpersonales, porque también cómo nos relacionamos con el entorno también puede ser causa de nuestro estrés, de la forma en la que nos llevamos con las personas a nuestro alrededor, también puede ser causante de eso. Cuando hablamos de pausas activas, hablamos de esa actividad de estiramiento orientada a compensar las estructuras que pueden haber sido sobrecargadas durante las actividades laborales. Sí, se realizan en diferentes intervalos en la jornada de trabajo, en el cual puede durar aproximadamente como máximo 10 minutos, interrumpiendo lo que vendría siendo esa monotonía o ese orden en el que se va trabajando. Entonces, este tipo de actividad lo que hace es prever y disminuir las tensiones del ambiente de trabajo, los vacíos posturales, que las personas estiren un poco su cuerpo, muevan los ojos, piensen en otras cosas, como que distraigan la mente para volver nuevamente a lo que vendrían siendo las actividades laborales. Beneficios. El primer beneficio de los ejercicios de las pausas activas son que activan la circulación periférica con el calentamiento tisular y neuromuscular que son necesarios en las actividades que exigen atención y toma de decisiones. El segundo beneficio es que las pausas activas en el trabajo mejoran la salud, aumentan la circulación de la sangre, estabilizan la presión arterial, disminuyen el estrés cotidiano y reducen la tensión muscular en los trabajadores. El tercer beneficio es que en este descanso dirigido se reduce la tensión acumulada en áreas vulnerables como la espalda, cuello, hombros, piernas, además de que optimizan el clima laboral, mejorando la productividad, rompiendo pues la monotonía y mejorando la interacción entre los compañeros. Tipos de ejercicios de pausa activa: ejercicios de respiración, ejercicios de movilidad articular, ejercicios de coordinación, ejercicios de flexibilidad. Planteamiento del problema. Hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Colombia es el cuarto país con más personas que sufren estrés laboral a nivel global. Con más de 57% es el país que supera la media de estrés laboral en Latinoamérica, cuyos resultados fueron de 56% y a nivel global de 50%, según la encuesta de Mercer Mars, aplicada a 14.000 empleados en 13 países. Vale la pena resaltar
que en muchos países el estrés es considerado como una enfermedad laboral. Bueno, en 1930 la Organización Interterritorial del Trabajo concluye que los médicos constituyen uno de los grupos profesionales en los que el estrés y el agotamiento se presenta con mayor frecuencia, produciendo en ellos depresión, ansiedad y estrés. En el artículo realizado por Alonso Hernández, llamado Morbilidad psiquiátrica en los profesionales sanitarios, refiere que el trabajo del médico implica fuertes tensiones emocionales y mucha responsabilidad, ya que, ya que de ellos depende otra vida y que esta es una tarea muy riesgosa. Teniendo en cuenta lo expuesto, la presente investigación cuasi experimental se hace la siguiente pregunta problema. ¿Cuál es la efectividad de un programa de pausas activas para la reducción del nivel de estrés en personal médico de una clínica de la ciudad de Santa Marta? Las variables que manejamos fue la variable dependiente, que es la efectividad de las pausas activas que emplearemos a los trabajadores con estrés laboral. La variable independiente es el estrés laboral y los cambios que éste se evidencia en los trabajadores con los ejercicios de las pausas activas. Objetivos. Nuestra investigación tiene como objetivo general determinar la efectividad de un programa de pausas activas para la reducción del nivel de estrés laboral en el personal médico que labora en una clínica de la ciudad de Santa Marta. Como objetivos específicos encontramos evaluar el nivel de estrés laboral antes de la aplicación del programa de pausas activas en los médicos seleccionados, después evaluar el nivel de estrés laboral después de la aplicación del programa de pausas activas en los médicos seleccionados y por último, evaluar el nivel de estrés laboral antes y después de la aplicación del programa de pausas activas en esos médicos seleccionados. La metodología de nuestro trabajo es un diseño de estudio de enfoque cuantitativo cuasi experimental. Se utilizó una población conformada por el personal médico que labora en una clínica de la ciudad de Santa Marta, siendo un total de 12 personas. Por ser la población bastante pequeña o mínima, no se utilizó una muestra, pero se tuvo en consideración los siguientes criterios, están los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Entre los criterios de inclusión encontramos que los trabajadores que deseen participar de forma voluntaria en el estudio, trabajadores que laboren más de 3 meses en el puesto, que lleven más de 3 meses laborando ahí, y trabajadores de ambos sexos, médicos sin importar si son femeninos o masculinos. Criterios de exclusión: trabajadores que no deseen participar en el estudio y trabajadores que tengan menos de 3 meses en el puesto de trabajo. Para nuestra investigación se utilizó el test de estrés laboral por el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, que permite conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés. Si este test presenta un cuestionario elaborado con 12 preguntas en el que se le solicita al sujeto de estudio que responda seleccionando los síntomas que haya experimentado. En el procedimiento se realizó la aplicación del instrumento a las 12 personas con previo consentimiento informado verbal y participación voluntaria. Se les entregó el instrumento con tiempo suficiente para la realización de los ítems. Como es un experimento cuasi experimental, se realizó una prueba antes del programa de intervención y una prueba después del programa de intervención. Se aplicó el test 2 veces. Plan de intervención. Para el plan de intervención decidimos llevar a cabo unos ejercicios de pausas activas que busca despertar en el personal médico la necesidad de cierta forma de transformar el estilo de vida realizando pequeñas rutinas de ejercicios físicos de manera regular, ¿sí? Dependiendo de la necesidad y la posibilidad de cada departamento. ¿Por qué de cada departamento? Porque como escogimos médicos de diferentes áreas de la clínica como tal,
todos tenían diferentes horarios y todos podían sacarle el tiempo a las pausas activas, pues dependiendo de esos horarios y del tiempo que llevaran laborando. Entonces, para medir la ejecución de este programa de pausas activas, se empleó una secuencia de ejercicios y cada sección tendrá una duración de 5 minutos y comprenderá ejercicios de respiración, flexibilidad, coordinación y movilidad circular para determinar el nivel de estrés laboral. Bueno, nuestro plan de intervención se dividió en 2 semanas. En esas 2 semanas realizamos diferentes actividades con los médicos, diferentes ejercicios para mejorar, como les mencionaba, la flexibilidad, la coordinación, entre otras cosas. Entonces, como se puede notar, al dividirlo por días, lo organizamos de que los médicos trabajarán desde la parte superior de su cuerpo hasta la parte inferior, empezando con ejercicios de respiración, los cuales con previamente le asesoramos cómo serían esos ejercicios, cómo sería respirar, inhalar y exhalar de forma adecuada, ejercicios para mover el cuello, ejercicios de hombros, piernas, tronco y cadera, que ellos iban de cierta forma implementando en esos espacios que tenían durante esos 15 días. Se repitió los ejercicios el día lunes, eran 2 lunes porque son 2 semanas, entonces se repitieron los mismos ejercicios del lunes el lunes siguiente y así sucesivamente con todos los demás días. Resultados. Aquí observamos la tabla 1 y gráfica 1 del pretest, que fue el primer resultado obtenido en la investigación de los test de estrés laboral previo a las actividades realizadas de las pausas activas. Se evidencia que los resultados obtenidos tanto en el grupo de control como en el grupo experimental no tienen una diferencia significativa, pues ambos presentan un nivel elevado de estrés. En la tabla 1 se puede observar la media y la mediana. En el grupo control tenemos una media de 54.3 con una mediana de 55 y en el grupo experimental una media de 52.1 con una mediana de 53. Los resultados de post-test. Pues posterior a la realización de las actividades de pausas activas se realizó nuevamente el test observando pues en esta ocasión una diferencia en la disminución significativa en los puntajes de estrés laboral en el grupo experimental. Por lo consiguiente, pues se considera que las pausas activas contribuyó pues a mejorar el estrés laboral en este grupo. En la tabla 2 podemos observar la media y la mediana. En el grupo control tenemos una media de 53.1 y una mediana de 53. Y en el grupo experimental una media de 38 y una mediana de 38.5. Conclusiones. Podemos concluir que el estrés altera el bienestar de una persona, pues afectándola psicológica, emocional, social y comportamental, el cual desequilibra la desequilibra en todas las áreas de su vida. Esto pues depende también como de los conocimientos y las capacidades y habilidades que tenga la persona pues para afrontar estas situaciones. Una área que causa mucho estrés es el área laboral. Nosotros quisimos implementar estas pausas activas para poder tener como evidencia si las pausas activas realmente contribuyen a prevenir pues o disminuir el estrés laboral en las empresas. Y pues como vieron en los resultados se observó una breve disminución, no fue mucho porque no trabajamos muchas semanas, pero realmente se vio una disminución significativa. Por lo tanto, pues la realización de las pausas activas en los médicos
se puede decir que se cumplió con el objetivo de realmente de observar la eficiencia de las pausas activas y que estas pueden también potenciar los procesos mentales tales como los afrontamientos al estrés laboral que sean mucho más efectivos y esto pues más adelante se puede ver reflejado tanto en el incremento de la calidad de vida como tanto como personal como laboral y que puedan llegar a tener los trabajadores pues realizando estos ejercicios de pausa activa no solo un día o 2 días sino que lo cojan como una rutina en sus trabajos y no solo los médicos o personal de la salud sino también otros trabajadores. Podemos ver los anexos, las fotografías de los médicos que pues quisieron ayudarnos en esta investigación, referencias. Muchas gracias.